Buenos días, doctor, compañeros presentes. En esta oportunidad vamos a exponer sobre los psicofármacos y ver algunos análisis de casos clínicos. Como una breve introducción, los psicofármacos. Un psicofármaco es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de las enfermedades mentales, en depresiones, esquizofrenia, tratamiento de ansiedad, etc. Estos psicofármacos son sustancias psicotrópicas o psicoactivas. Son medicamentos que actúan a nivel de la vía madre, en el sistema nervioso central, induciendo cambios en los procesos de pensamiento, ya sea en percepciones, afecto, estado de vigilia y comportamiento tanto normales como patológicos. Eh, la decadencia de estos psicofármacos pueden provocar dependencia física o psíquica, disminución de la presión arterial, alteraciones en la memoria, como también riesgos de sufrir accidentes, ¿no? Accidentes de tránsito, daño fetal y riesgo de interacciones medicamentos. Este fármaco actúa modificando los efectos de los neurotransmisores cerebrales, que son las sustancias encargadas de transmitir la información a las neuronas. Los psicofármacos tenemos tipos de antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos y estabilizadores de ánimo. Vamos a observar que en el primer caso clínico nos presenta un hombre de 19 años, es llevado al consultorio médico por la preocupación de su madre, ya que ha sido expulsado de su dormitorio universitario, ¿no? Este es un universitario, porque tenía un comportamiento bizarro. Le encontraron en su oficina desalineado, tranquilo y sin emociones. Al momento de que acudió al consultorio médico, le hicieron exámenes físicos como sanguíneos, que salieron normales, una prueba de detección de drogas que le ha salido negativa, por la cual este joven universitario de 19 años ha sido diagnosticado con psicosis aguda por esquizofrenia. La esquizofrenia es un tratamiento crónico del pensamiento que a menudo se presenta en la adolescencia o principios de la edad adulta, ¿no? Es caracterizada por la presencia de síntomas positivos que pueden incluir delirios, alucinaciones y paranoia, y síntomas negativos que incluyen afectos contundentes, retamiento y apatía. La mayoría de los agentes antipsicóticos se absorben fácilmente, pero de forma incompleta. Son altamente solubles en lípidos y tienen una duración de acción clínica más prolongada de lo que se esperaría de su vida media plasmática. Esta administración de estos agentes antisépticos pueden administrarse por vía oral generalmente. El mecanismo de acción terapéutica del haloperidol que se le va a administrar a este universitario es una actividad antagonista en los receptores D2 de dopamina postsinápticos en las regiones mesolímbicas y mesocorticales del área del cerebro. Como también los mecanismos de los EPS, actividad antagonista en los receptores de dopamina en los ganglios basales, ¿no? A nivel de los ganglios basales. Y otros sitios receptores de dopamina en el sistema nervioso central. Los agentes antipsicóticos de baja potencia tienen más probabilidad de provocar efectos adversos autonómicos que incluyen hipotensión ortostática como consecuencia del bloqueo de los receptores adrenérgicos alfa, como también la sequedad de la boca, hay una retención de urinaria y taquicardia resultante del bloqueo de los receptores. En este caso ha sido utilizado los agentes de alta potencia, el haloperidol, tiene más probabilidad de provocar SEP, distonia aguda, acaticia y síndrome de Parkinson, ¿no? Mediados por el bloqueo de estos receptores del D2 de la dopamina, que es a nivel de la vía nigroestriatinal de los ganglios basales. En el siguiente caso que nos presentan es un hombre de 29 años que es llevado al centro de urgencias por su esposa, quien la esposa afirma que que no ha sido él mismo durante 2 meses, o sea, era una persona desconocida. Según su esposa, fue evaluado de depresión por su médico personal hace 3 meses, comenzó con estos síntomas.
A lo cual este hombre de 29 años ha sido diagnosticado por trastorno bipolar y se le ha iniciado un tratamiento con litio. El litio tiene un inicio de acción terapéutica relativamente lenta. Más del 90% de litio se excreta en la orina, pero solo el 20% de este despejado, el litio se absorbe activamente en los túbulos proximales, ¿no? Que compite tanto con el sodio. Ahora, el litio es un medicamento que se utiliza principalmente en el trastorno bipolar, como también en otros tipos de trastornos. El litio actúa en varios mecanismos tales como la modulación de señalización de neurotransmisores, en la inhibición de la enzima glicogeno sintasa quinasa 3, modulación del sistema del segundo mensajero del inositol y protección neuroprotectora. Su mecanismo de acción del litio no se conoce del todo, pero puede estar relacionado con la inhibición del recambio de fosfolípidos de la membrana con una reducción de segundos mensajeros claves. Esta importancia en la hiperactividad de las cotamelamidas, que se cree que están relacionados en los caminos de humor característicos del trastorno bipolar. Eh, la medición de concentraciones séricas de litio se utiliza de forma rutinaria para controlar cuidadosamente el tratamiento y evaluar la probabilidad de toxicidad del litio. El litio está asociado con el agrandamiento de la tiroides, hipotiroidismo, como también por la diabetes insípida, una diarrea, náuseas y vómitos, y aumento de peso. Se ha asociado con malformaciones congénitas cuando se usa durante el embarazo. En el siguiente caso, tenemos a una mujer de 39 años que está tomando amitriptilina o tiene una depresión mayor, ¿no? Ahora, la amitriptilina es un antidepresivo tricíclico que actúa principalmente inhibiendo la recaptación de noradrenalina y en menor medida la serotonina, ¿no? Son componentes anticolinérgicos y antagonistas de los receptores H1 y histamina. El antagonismo del receptor H1 contribuye a los efectos sedantes, mientras que el antagonista de los receptores muscarínicos de la acetilcolina contribuye al deterioro cognitivo, ¿no? Así como una variedad de efectos adversos mediados por el sistema nervioso parasimpático, como puede ser la visión borrosa, sequedad de la boca, taquicardia, estreñimiento. Al inicio de este tratamiento con el fármaco antidepresivo, tiene distintos géneros de agencia terapéutica, que generalmente entre 3 a 4 semanas se va a poder notar una evidente respuesta terapéutica mesurable. Esta es la razón por la que la terapia que se va a dar tiene un riesgo, ¿no? De depresión en un alto riesgo. Este riesgo se va a dar en las personas que están con depresión a un pronóstico de suicidarse. Ahora, generalmente este tratamiento se le hace a pacientes con depresión, pero se le van a notar que en las 8 semanas que va a estar con esta administración del fármaco, tiene que notarse grandes cambios. Si no es esto, si no se mira estos cambios o una respuesta parcial, se puede agregar otros medicamentos o si no, cambiar de medicamento, pero con otro tipo de respuesta farmacológica. En el siguiente caso vamos a observar sobre un hombre de 49 años que ha sido estado hospitalizado porque ha salido de una operación de una hernia en el disco vertebral, ¿no? Al segundo día de la cirugía, después de haber sido operado, presenta un aspecto de agitado, beligerante y agresivo, ¿no?
En el análisis farmacológico le administran lo que es el haloperidol, que es el bloqueante de los receptores dopaminérgicos D2 postsinápticos en el sistema mesolímbico, la cual va a dar la incrementación de la recirculación de la dopamina al bloquear los autorreceptores D2 somatodendríticos. Y a las 12 semanas de un tratamiento crónico se produce el bloqueo de la despolarización de los tractos dopanérgicos. Ahora, el bloqueo excesivo de dopanérgico D2, como suele ser el caso con el uso de agentes típicos en alta potencia, no solo aumentan el riesgo de afectar neurológicamente motores que nos pueda dar una rigidez, un temblor, una ataxia, sino que también puede generar a nivel mental, ¿no? Con una brafidemia. Ahora, el haloperidol es un potente antihistamínico estructuralmente emparentado con el droperidol, que se utiliza para el tratamiento sintomático de los desórdenes psicóticos. El haloperidol es tan efectivo como las fenotiacinas en la prevención de las náuseas y vómitos asociados a una quimioterapia, ¿no? En su forma de decanato inyectable a la larga duración, el haloperidol se utiliza en el tratamiento de las esquizofrenias y otros desórdenes psiquiátricos. Como conclusión, la psicofarmacología es el estudio del uso del medicamento en el tratamiento de los trastornos mentales, junto con la psicoterapia. Los medicamentos ayudan a reducir los síntomas y mejoras el bienestar de la persona. Estas sustancias, al entrar en contacto con el sistema nervioso, producen efectos de tipo mental y emocional, considerándolos como recursos terapéuticos. Los psicofármacos, por minimizar y controlar los síntomas de los trastornos mentales, contribuyen al proceso de rehabilitación psicosocial, ayudando al individuo a convivir en sociedad con sus familiares y amigos. Las bibliografías. Gracias. Bien, voy a pasar a exponer. Un momento, por favor. Bien, compañeros, bueno, prosiguiendo con las exposiciones y el saludo de la mañana, vamos a proseguir con la exposición. Bueno, como contenido vamos a tener una introducción del tema, el análisis farmacológico y farmacoterapéutico, los algoritmos terapéuticos, la conclusión y la bibliografía, ¿no? Entonces, primero hablamos del primer caso, que como ya hemos hablado con los compañeros anteriores, hay un hombre de 19 años llevado al consultorio del médico por su madre, que presentaba esquizofrenia. En los datos médicos, el examen físico y análisis de sangre son normales, el análisis de drogas es negativo, el diagnóstico es una psicosis aguda secundaria a esquizofrenia. Es internado en la unidad de psiquiatría del hospital e inicia el tratamiento con el haloperidol. Bien, mencionado esto, el análisis farmacológico del medicamento del haloperidol es un medicamento antipsicótico de primera generación que se utiliza en el tratamiento de trastornos psicóticos como la esquizofrenia. Su mecanismo de acción es que actúa como antagonista de los receptores de dopamina en el sistema nervioso central, bloquea los receptores dopaminérgicos D2 en el cerebro y en la farmacocinética de este medicamento, el mecanismo de acción es por vía oral, se absorbe en el tracto gastrointestinal. El metabolismo es extensamente en el hígado, principalmente en el sistema enzimático de citocromo P450 y se excreta a través de la bilis, heces y una pequeña parte en la orina, ¿no?
También en el análisis farmacoterapéutico de los antipsicóticos, a nivel general, el mecanismo de acción son de primera y segunda generación, o también llamados antipsicóticos atípicos. Ambos actúan sobre el sistema dopaminérgico en el cerebro y también bloquean los receptores de la dopamina D2. Las indicaciones terapéuticas se utilizan principalmente para tratar trastornos psicóticos. También puede ser útil en episodios maníacos agudos en el trastorno bipolar, que ya lo voy a mencionar. Y tiene una eficacia clínica que son efectivos para reducir síntomas de psicosis como alucinaciones, delirios y pensamientos desorganizados. Los efectos secundarios de estos medicamentos pueden incluir temblores, rigidez, acaticia, distonia y disinesia tardía. Los síntomas anticolinérgicos presenta sequedad bucal, visión borrosa, estreñimiento y retención urinaria. La hipotensión ortostática, hay mareos al levantarse rápidamente y aumento de riesgo en la disnea tardía. Hay un efecto secundario grave y potencialmente irreversible que puede desarrollarse después de un uso prolongado de haloperidol, ¿no? En el algoritmo terapéutico, a nivel general de la esquizofrenia, los objetivos de su tratamiento incluyen reducir o eliminar los síntomas, mejorando la calidad de vida y el funcionamiento del paciente. Bueno, en este cuadro podemos evidenciar el algoritmo terapéutico de la esquizofrenia, que tiene dos aspectos principales, de modalidad y un plan terapéutico. Bueno, encontramos la modalidad ambulatoria y la modalidad de internación, donde el paciente supone un riesgo para sí mismo o para terceros. También tiene imposibilidad del cuidado y falta de respuesta al tratamiento ambulatorio. Y en el no formal existe un internamiento parcial con un tratamiento asertivo. Tratamiento puede ser en su residencia o domiciliario, ¿no? Por otro lado, en el plan terapéutico se debe conocer los fármacos terapéuticos adecuados para ello, como la clozapina, la misulprida o la zapina y la risperidona, que son de los 32 fármacos que existen para tratar la esquizofrénica, los 4 más eficaces. También en este cuadro, ahí está la clasificación de los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, donde podemos evidenciar que se encuentra el haloperidol, que mencionamos anteriormente en el caso clínico, como un antipsicótico o antiesquizofrénico como tratamiento para ello. También se pueden evidenciar otros medicamentos como la serotonina, que mencionaremos en los posteriores casos clínicos como antidepresivos. Bien, doy pase al segundo caso, que es el litio. Bueno, también hemos mencionado que tenemos un hombre de 29 años llevado al centro de urgencias en estado de embriaguez. Comenzó su tratamiento con una ICRS hace 3 meses y respondió bien, pero luego dejó de tomar la medicación. Experimentó aumento de energía, reducción de sueño de 2 a 3 horas por noche, comportamiento impulsivo y gastos excesivos. Se volvió extremadamente romántico y más interesado en relaciones sexuales. También se incrementó su consumo de alcohol, perdiendo conocimiento por borrachera varias veces. El rendimiento laboral es claramente afectado. Aparte de la embriaguez, médicamente su examen físico y análisis de sangre son normales. Entonces, se le diagnosticó un trastorno bipolar y tratamiento iniciado con litio. El ICRS es el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Bien, bueno, en el análisis farmacológico, el litio es un tratamiento efectivo para el trastorno bipolar, pero tiene rango terapéutico estrecho y numerosos efectos secundarios, como problemas gastrointestinales, temblores y problemas de tiroides. También existe una modulación de la señalización de neurotransmisores. Tiene efecto estabilizador del estado de ánimo a través de la modulación de la señalización de neurotransmisores, la inhibición de la fosfolipasa A2, la regulación de la cascada de señalización intracelular y efectos neuroprotectores. En su estructura, el litio es un catión pequeño y monovalente que es similar en sus propiedades al sodio y que entra en las células a través de los canales de sodio. Bien, el algoritmo terapéutico, su utilización de litio en el tratamiento a largo plazo de trastorno bipolar ha supuesto una pieza clave en el mismo y cuenta con un sólido respaldo de la experiencia clínica. Los estudios a largo plazo del litio son difíciles. Para la realización aportan resultados consistentes, pero no
bueno, no a largo plazo, ¿no? Porque tiene muchos efectos secundarios. Ya, continuando con la exposición, vamos a hablar del caso 8.1. La siguiente diapositiva, por favor, donde menciona, ¿no? Una paciente, una mujer de 39 años que está tomando amitriptilina por depresión, ¿no? Entonces, ¿cómo actúan los antidepresivos para mejorar el estado de ánimo de los pacientes? Eh, en los sistemas de las monoaminas, la recaptación del transmisor es el principal mecanismo por el cual se termina la neurotransmisión. Entonces va a estar inhibiendo, ¿no? Para mejorar la neurotransmisión. Entonces, al inhibir esta neurotransmisión, va a sembrar la eliminación del transmisor de la sinapsis y va a prolongar el tiempo de permanencia, ¿no? Del transmisor en la sinapsis. Y bueno, los efectos que va a tener a largo plazo es que va a provocar mecanismo adaptativo o regulador y van a mejorar la eficacia del tratamiento, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las principales consideraciones al iniciar un medicamento antidepresivo? Lo primero es que va a haber un retraso terapéutico de 3 a 4 semanas antes de una respuesta terapéutica aceptable. Algunos pacientes pueden responder antes y otros no, y otros pueden requerir más tiempo. Otro que si no hay respuesta después de las 8 semanas, se considera que el paciente no responde ante ese antidepresivo, por lo que se le debe cambiar, ¿no? De medicamento. Luego va a tener una fase inicial, eh, donde se va a recomendar una fase también de tratamiento de 6 a 12 meses del uso de este antidepresivo. En caso hubieran episodios de depresión mayor o depresión crónica, que se considera cuando es mayor a 2 años, ya se le da un tratamiento prolongado, ¿no? Otro también es que en cuanto al riesgo de suicidio, mencionan que más que nada esto puede ocurrir en la fase temprana del tratamiento, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, ¿cuáles son los efectos adversos que este paciente podría esperar? Hay efectos sedantes, porque va a haber antagonismo de los receptores de la histamina H1 y de los muscarínicos. También va a haber efecto anticolinérgico, como una visión borrosa, la boca seca, la taquicardia. Va a haber hipotensión ortostática y sedación, porque va a haber antagonismo de receptores adrenérgicos alfa 1. También va a haber un aumento de peso, que es un efecto muy común. También va a haber un efecto similar a la quinidina, y esto es peligroso, ¿no? Cuando hay sobredosis, ¿no? En pacientes sobre todo con enfermedades coronarias. Y va a haber una reducción del umbral de las convulsiones. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las opciones de este paciente si los efectos secundarios de la amitriptilina se vuelven intolerables? Lo ideal es usar otros antidepresivos, más que nada, ¿no? Y también que otro, y como otra alternativa, si el paciente es intolerable a la amitriptilina, sería la paroxetina, porque este medicamento tiene menos efectos secundarios, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, con el caso 8.4 le doy paso a mi compañero. Bueno, ya continuando, ahora vamos a hablar del otro caso clínico, donde este paciente lo que recibió fue haloperidol. Entonces, ¿qué tipo de fármaco es haloperidol y cómo actúa? El haloperidol eh, es un, pertenece a un grupo de medicamentos que se llaman antipsicóticos.
de primera generación. Esto lo que va a hacer es reequilibrar la dopamina para así mejorar el estado de ánimo, ¿no? También va a bloquear la dopamina a nivel central y esto va a ayudar a controlar los trastornos delirantes y alucinaciones. Esto va a afectar a los ganglios basales y puede tener como efecto secundario la sedación y efectos motores extrapiramidales, ¿no? Luego también su acción en las áreas periféricas va a tener eficacia contra las náuseas y los vómitos. Lo siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este fármaco? Eh, Primero, en cuanto al tratamiento a corto plazo, el haloperidol va a ser ideal, ¿no? Para las situaciones de agudas, como el delirio posoperatorio. Luego también en alta potencia, porque eh, significa que este medicamento es efectivo en dosis bajas, reduciendo así la probabilidad de tener efectos secundarios, ¿no? Luego, baja actividad antimuscarínica. A diferencia de los otros antipsicóticos, el haloperidol tiene menos efectos adversos. Reduce el riesgo de empeorar el delirio y la demencia. Luego, eficacia en el control de síntomas psicóticos. Esto va a ayudar a controlar los síntomas psicóticos asociados con el delirio, ¿no? Con la agitación, la confusión y las alucinaciones. Y también este medicamento ha sido utilizado durante décadas, más que nada en cuanto a los delirios posoperatorios. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los efectos secundarios del uso crónico del haloperidol? Va a tener efecto cognitivo, esto referido a la lentitud del pensamiento. También va a tener efecto motor neurológico, porque va a bloquear los receptores D2 de la dopamina. Luego va a tener riesgo de rigidez muscular, bradicinesia, que son los movimientos lentos, temblores, acaticia. Va a tener efectos sobre la recompensa, porque va a interferir con las vías de la recompensa central y esto puede causar incapacidad para sentir placer. La comparación con antipsicóticos de baja potencia, raramente se usan antipsicóticos típicos de baja potencia. También va a tener alta afinidad por receptores H1, M y alfa 1 y van a causar efectos indeseables como la sedación. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son otras opciones para tratar a este paciente? Otra opción está la administración de la ciprasidona por vía intramuscular, el aripiprazol o la anzapina. También representan una buena opción para el tratamiento de pacientes agitados. Luego también va a haber menor riesgo de parkinsonismo inducido por fármacos que el haloperidol. Y eso sería todo. Gracias. Buenos días, compañeros. Doctor, buen día. Prosiguiendo el caso, la presentación de casos clínicos, vamos a hacer los análisis, ¿no? De los casos clínicos en los psicofármacos. Siguiente. A ver, vamos a empezar con una pequeña introducción que viene generalizada de los psicofármacos, ¿no? Que son aquellos medicamentos que son muy indispensables y esenciales para la psiquiatría, ¿no? Y juntamente con la correlación de la psicología clínica, ¿no? Esto va a tratar la variedades de trastornos psiquiátricos, trastornos mentales, entre otros, ¿no? Que van a afectar la salud mental y el bienestar psicológico de las personas, ¿no?
También tenemos que descartar que es muy importante que los psicofármacos pueden ser estrictamente útiles en el manejo de todos los trastornos mentales, ¿no? De acuerdo a la clínica y a la prescripción médica del psiquiatra, ¿no? Como por ejemplo la selección de medicamentos adecuada va a depender de la historia clínica y toda la clínica. Siguiente. En este caso hemos hecho el caso 14 y el 8.4, los dos juntos porque los dos tienen como tratamiento con haloperidol. Vamos a hacer un breve resumen del caso 14 y el 8.4. El 14 es una psicosis aguda secundaria de esquizofrenia, ¿no? Que es, que el paciente es un paciente psiquiátrico en el cual está iniciando el tratamiento con haloperidol. En el caso 8.4 vemos que es un paciente postquirúrgico, ¿no? Que al segundo día va a despertar, ¿no? Con una agitación, la agitación delirante paranoica y agresiva es una agitación psicomotriz a la cual él empieza con tratamiento con haloperidol, ¿no? Siguiente. Vamos a hacer la correlación clínica del caso 14 y el 8.4. En el caso 14 vemos que es un trastorno mental de esquizofrenia que se va a caracterizar por presencia de síntomas tanto positivos como las alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados o problemas, ¿no? Y en problemas negativos a ver como falta de motivación, embotamiento emocional, deterioro cognitivo, ¿no? Y en el caso 8.4 vemos que es una agitación psicomotriz, no es un trastorno conductual por la prevalencia de servicios en los servicios sanitarios, en la cual la incidencia va a ser mayormente en varones, pero también en mujeres, que el objetivo del medicamento es tranquilizar al paciente, la reducción de los síntomas, ¿no? Reducir la agitación, la agresividad, ¿no? Y para que el paciente se mantenga en calma el paciente, ¿no? Estos antipsicóticos son la principal opción de tratamiento para la esquizofrenia, entre ellos el operidol, ¿no? Como mencionamos, que es uno de los más recetados, ¿no? En el ámbito de lo que es de salud, ¿no? El cual va a ser como un antipsicótico de primera generación, ¿no? Es el antipsicótico típico. Siguiente. Las preguntas del caso, vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son los efectos secundarios en el uso crónico del operidol y cuáles son las otras opciones para tratar al paciente, ¿no? En los efectos secundarios del uso crónico del operidol es el bloqueo excesivo de D2, dopaminérgicos, que suele ser en el caso del uso de agentes típicos o potenciales, ¿no? Como el ejemplo del operidol, no solo aumenta el riesgo de efectos neurológicos, motores, rigidez muscular, varicidad, entre otros, ¿no? También actúa, ralentiza la capacidad mental, la bradifrenia e interfieren en las vías centrales de recompensa, lo que provoca a los pacientes que quejen de adodenia y rara vez utilizan los agentes típicos de baja potencia, ¿no? Como la clorpromacina, también tienen las altas afinidades por los receptores H1M y alfa-1, lo cual les causa muchos efectos indeseables, ¿no? La sedación, la sedación, propiedades anticolinérgicas, la ordasis, preocupaciones con respecto a prolongación del intervalo en el QT corregido, ¿no? Con ejemplo, la tioreadacina, ¿no? Limitan más su utilidad clínica. ¿Qué otras opciones para tratar al paciente? La administración intramuscular de ciprazodina, aripiprazol o la saparina, ¿no? Representan opción para el tratamiento de pacientes agitados mínimamente cooperativos que presentan menos riesgo de parkinsonismo inducido por fármacos del haloperidol. Siguiente. Vamos a hacer el análisis farmacológico y análisis farmacoterapéutico, ¿no? Del haloperidol, que es de los dos casos en conjunto, ¿no? El haloperidol, la estructura es un antipsicótico de tipo butirionofena, antidopaminérgicos, estimulan la producción de prolactina, va a presentar actividades antiemética, anticolinérgica, sedante y bloquea alfa-adrenérgica, ¿no? También posee débil actividad bloqueante adrenal. En su farmacocinética, la vía de administración puede ser, en este caso, es oral, intravenosa o intramuscular, ¿no? Distribución se une a la glicoproteína ácida alfa 1 en un 92%. El metabolismo es hepático, reduce su distribución en un 40%. La excreción renal en un 40% y biliar en un 15%. El tipo de vida media es de 0 a 24 horas. Oral, perdón, es de 24 horas, intravenosa es de 21 días y intramuscular es de 21 días. Bueno, continuando con la exposición, vamos a analizar ahora parte de la farmacodinamia. Sabemos que el haloperidol es un antagonista dopaminérgico de los receptores D2 y esto pues va a actuar sobre los
botones postsinápticos en el sistema mesolímbico, incrementando la recirculación de la dopamina. Al bloquear los receptores va a contrarrestar los niveles elevados de dopamina y esto a su vez disminuye las alucinaciones, delirios y pensamientos desorganizados. Ahora bien, existe una restricción en la lactancia y durante el embarazo, ya que se ha demostrado efectos en los fetos, es decir, defectos congénitos, tras la exposición al haloperidol. Y también, como sabemos, se excreta mediante la leche materna, por lo que se deben evaluar los riesgos-beneficios al momento de administrarse ese fármaco. Bien, aquí podemos notar cómo es que se da todo este proceso farmacodinámico, donde el haloperidol actúa principalmente sobre el área tegumental ventral, la sustancia negra y en los botones sinápticos, donde vemos que el receptor de 2 es bloqueado por el haloperidol. Esto va a inhibir la conexión eléctrica, es decir, se detiene, por lo que la liberación de dopamina se ve inhibida y a su vez disminuyen las alucinaciones. Algunas reacciones adversas que son frecuentes son síntomas extrapiramidales como el temblor, la rigidez, hipersalivación, acaticia, distonía aguda, entre otros. La disinencia tardía, que se refiere a movimientos rítmicos involuntarios de la lengua o la mandíbula. El síndrome neuroléptico maligno, que es una respuesta idiosincrática relacionada con la rigidez muscular. Otros en el sistema nervioso central, como la depresión, la sedación, la agitación. Gastrointestinales, como náuseas, vómitos y pérdida del apetito. Endocrinos, por la secreción de prolactina que hemos mencionado, que generaría hiperprolactinemia, lo que a su vez causa galactorrea, ginecomastia, oligo o amenorrea, y otros problemas cardiovasculares como es la prolongación del intervalo QT y arritmias ventriculares. Eso podemos también observarlo en la tabla de al lado, donde notamos que los trastornos extrapiramidales son los más frecuentes. Ahora, respecto a los algoritmos de tratamiento farmacológico, el haloperidol es empleado en la sedación rápida o aguda y en un comienzo se administra una dosis mínima, eficaz, tomando en cuenta de que el paciente puede tener ciertos antecedentes que lo hacen susceptible a sufrir enfermedades cardíacas u otras. En este caso, pues debe analizarse estos antecedentes para poder prescribir haloperidol. Luego se deben analizar los signos vitales y entre otros. Si esta dosis inicial es ineficaz, se va a proceder mediante una medicación oral. Y aquí se utiliza de la mano con el lorazepam junto al haloperidol vía oral. Si esta dosis es eficaz, pues se repite la medicación en una dosis máxima diaria de 30 miligramos. Posteriormente se observa si hay resultados o no. En el caso de que no los haya, se acude a la vía intramuscular, donde se administra de la mano con el diazepam. Y también vamos a analizar si es efectiva o no esta dosis. Si lo es, pues hay una dosis máxima del haloperidol de 18 miligramos y se deben esperar 30 minutos para observar los resultados. En caso de que no se observe respuesta, pues es necesario consultar o solicitar consejo clínico experto. Bien, continuando con el caso clínico número 16, dice que un hombre de 29 años llega al centro de urgencias en estado de embriaguez. Le acompaña a su mujer, que afirma que no ha sido el mismo en los últimos meses. Según su mujer, hace unos 3 meses su médico personal le diagnosticó una depresión y empezó a tomar el medicamento que se observa ahí. Respondió bastante bien a esta terapia durante los 2 meses siguientes y empezó a sentirse tan bien y con tanta energía que dejó de tomar el medicamento. Se dio cuenta de que cada vez que necesitaba dormir menos, hasta el punto de ahora solo dormir 2 a 3 horas al día. Ha estado agasajando a su mujer con regalos muy caros y ha llegado al límite máximo en todas sus tarjetas de crédito. Se ha mostrado extremadamente romántico y más interesado en las relaciones sexuales que nunca. También ha empezado a beber mucho y se ha desmayado borracho más de una vez. Su trabajo se ha resentido, su jefe le ha
dicho que corre el riesgo de ser despedido si las cosas no se enderezan. Aparte de su estado de embriaguez, la exposición física y los análisis de sangre son normales. Ingresa en la unidad de psiquiatría con un diagnóstico de trastorno bipolar y empieza a tomar litio. Analizando el caso clínico desde el punto de vista de la farmacodinámica, vemos que el paciente está consumiendo litio. Y sabemos que el litio no es, el mecanismo de acción del litio no es bien conocido, pero se cree que está relacionado con los neurotransmisores como de tipo catecolaminas, como son adrenalina y epinefrina, y estos se relacionan con el humor y en el trastorno bipolar. En la farmacocinética, vemos que se administra por vía oral en forma de carbonato de litio y se elimina casi totalmente por vía renal. El litio tiene una ventana terapéutica muy estrecha, por lo que se debe de estar monitorizándose constantemente y la dosis se ajusta para alcanzar unas concentraciones en la sangre de 0,4 a 12 milimoles por litio. Los efectos secundarios son temblor, edema, polidipsia, poliguria, así como diabetes insípida y un aumento de peso. En las contraindicaciones vemos que está contraindicado con el embarazo y la lactancia y en hipersensibilidad del principio activo y algunos de los expedientes incluidos en la sección. Insuficiencia renal grave, enfermedad cardiovascular asociado a arritmias, debilitación, deshidratación, despresión del sodio severa, dietas bajas en sodio y enfermedades como el ARIS. Bien, continuando ahora vamos a hablar acerca del caso clínico 8.1, el cual trata de una mujer de 39 años que está tomando amitriptilina por una depresión mayor. Entonces, como la amitriptilina es un antidepresivo, son utilizados, como su propio nombre lo indica, contra la depresión. Pero el 20% de los pacientes son refractarios, es decir, no responden al tratamiento normal o a la dosis adecuada. En los sistemas de monaminas, cuando se recaptan el neurotransmisor, pues finaliza la acción de este, es decir, finaliza la neurotransmisión. Por lo tanto, si se inhibe la recaptación de este, pues se prolonga el tiempo de vida de este. Y pues los efectos a largo plazo de los fármacos antidepresivos provocan mecanismos adaptativos que van a mejorar la eficacia de estos fármacos, como el aumento de la sensibilidad a los receptores, el aumento del acoplamiento del receptor G y por último la inducción de factores neurotróficos y el aumento de neurogénesis. Algo a considerar es que el tratamiento pues tiene un periodo de respuesta de 3 a 4 semanas, inclusive algunos a 8 semanas. Así que pues un tratamiento alternativo es la terapia electroconvulsiva y se puede ir acompañado de fármacos como los antidepresivos de propión, la hormona tiroidea y el antipsicótico. Siguiente, por favor. Bueno, la amitriptilina es un antidepresivo tricíclico y la farmacocinética de esta es que se puede administrar una dosis máxima diaria de 300 miligramos a través de la vía oral. Su distribución es a través del hígado, pulmón y cerebro y también experimenta una importante circulación enterohepática. El metabolismo es que primero se desmetiliniza, luego se hidroxila y por último la conjugación. Esta se va a metabolizar, claro, en el hígado, dando lugar a la nortriptilina, que es por decirlo, lo activo de este fármaco. En cambio, ahora hablamos acerca de la farmacodinamia, que la amitriptilina tiene propiedades anticolinérgicas y sedantes. Y si se evita la recaptación, pues obviamente se va a prolongar el tiempo de vida de este. Y la amitriptilina tiene efectos bloqueantes sobre los canales iónicos de sodio, potasio y NMDA, los cuales tienen efectos sobre el dolor neuropático, la prevención de cefalea crónica y la profilaxis de migraña. Siguiente, por favor. Y acá vemos el análisis, bueno, la farmacodinámica, ¿no?, de los terminales presináptico y postsináptico, en donde nos damos cuenta que la dopamina está almacenada en vesículas y luego esta va a ser liberada por exocitosis, interactuando con los receptores de 1 y de 2. La interacción de esta dopamina, o sea, la acción de la dopamina va a acabar cuando es recaptada mediante el DAT, que es el transportador de dopamina. En la activación con los receptores D va a hacer que se active la vía G, la cual va a activar los canales de potasio. Y como el potasio es positivo, pues se va a llevar una hiperpolarización. Los agentes estimulantes inhiben la recaptación de dopamina. Y al no haber su transportador, pues obviamente va a haber una concentración sináptica y acá va a ser cuando aparecen los efectos benéficos contra la depresión, ¿no? Siguiente, por favor.
Algunos efectos adversos de este fármaco es la hipotensión ortostática, la taquicardia. En el sistema nervioso parasimpático, pues contribuye al embotamiento cognitivo, que es la confusión mental. En los efectos secundarios más comunes, la sequedad de la boca, el aumento de peso y algunos efectos adversos en lactantes, ya que este medicamento es liberado por la lactancia materna, así que debe ser controlado pues, por un médico, ¿no? Si se da una sobredosis de este fármaco, los síntomas anticolinérgicos que va a presentar va a ser la midriasis, taquicardia, entre otros. Y en los síntomas cardíacos va a haber arritmias cardíacas, prolongación de intervalos PR, ensanchamiento de QRS, entre otros. Alternativas de tratamiento son los ISRS, que son más eficaces contra los antidepresivos tricíclicos porque estos no causan, pues, daños adversos más colaterales. Siguiente, por favor. Y este es el algoritmo terapéutico relacionado al tratamiento de la depresión en los adultos. Primero se va a hacer una evaluación inicial, donde vamos a ver los síntomas, la gravedad de la depresión y diagnosticar si es depresión grave, leve o moderada. En base a esto se le va a aplicar una terapia psicoterapéutica, la cual puede ser acompañada de tratamiento farmacológico, como los inhibidores de MAO, los antidepresivos tricíclicos y los IRS. Y por último, el seguimiento y el ajuste de tratamiento para ver cómo va la respuesta, ¿no?, del paciente. Siguiente. Bueno, como conclusión es que los psicofármacos representan una herramienta fundamental en el tratamiento de una amplia variedad de trastornos mentales. Es esencial que el tratamiento con psicofármacos sea supervisado por profesionales médicos capacitados, quienes deben evaluar cuidadosamente la historia clínica, los síntomas y las necesidades individuales. También es importante reconocer que los tratamientos con psicofármacos es solo una parte de un enfoque integral para el manejo de los trastornos mentales. Siguiente. Bueno, estos son los anécdotas en el cual hemos revisado un caso clínico de una paciente que tiene síndrome neuroléptico maligno, el cual fue medicada con dantroleno y bromocriptina para su uso benéfico, ¿no?, contra esta enfermedad. Siguiente. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Y entonces tenemos un varón de 29 años, ¿ya?, en el cual, a ver, por favor, John, léeme el caso clínico. Ok, doctor. Un hombre de 29 años es llevado al centro de emergencias en un estado de embriaguez. Lo acompaña su esposa, quien afirma que él no ha sido el mismo en absoluto desde que consultó a su médico personal hace unos 3 meses y comenzó con un ICRS. Respondió bastante bien a esta terapia durante los siguientes 2 meses. Empezó a sentirse tan bien y con tanta energía que dejó de tomar su medicación. Descubrió que necesitaba cada vez menos horas de sueños, hasta el punto de que ahora solo duerme de 2 a 3 horas al día. Ha estado obsequiando a su esposa con regalos muy costosos y ha alcanzado el límite máximo en todas sus tarjetas de crédito. Ha sido extremadamente romántico y más interesado en las relaciones sexuales que en cualquier otro momento anterior. También ha comenzado a beber mucho y ha perdido el conocimiento por la borrachera más de una vez. Su trabajo ha sufrido y su jefe dijo que corre el riesgo de ser despedido si las cosas no se solucionan. Aparte de estar borracho, su examen físico y análisis de sangre son normales. Es ingresado en la unidad psiquiátrica con un diagnóstico de trastorno bipolar y se le inicia tratamiento con litio. Muy bien. Entonces ahora continuamos. Bueno, entonces estamos frente a un caso de, ¿no?, de trastorno bipolar, en la cual el paciente consume pues litio, sale del litio. Muy bien. Entonces, ¿qué más dice ahí? Dice, ¿cuál es el mecanismo de acción del litio? ¿Cuáles son los efectos secundarios del litio? Bueno, el litio, bueno, inhibe, pues, en cierta manera, estos segundos mensajeros que tienen con la selectividad de las catecolaminas en los trastornos bipolares. Sus efectos colaterales, ¿no?
El tratamiento en el trastorno bipolar no tiene un buen margen de rango terapéutico. Entonces es importante ver sus efectos tóxicos. Entendamos que por el trastorno bipolar, maníaco-depresivo, caracterizado por pensamientos paranoicos, hiperactividad, grandiosidad, depresión, etc. Ya, además del litio, los fármacos antiepilépticos, el ácido valproico, carbamazepina, quetiapina, entre otros, son buenos para el trastorno bipolar. En la fase maníaca no responden al litio, me dice, ¿no? El litio como catión, ya similar al sodio, entra a las células a raíz de sus canales de sodio. Entonces, su mecanismo de acción es pues el reciclaje de las membranas de los fosfolípidos, inhibiendo la fosfatidilinositol, ya que median estos como agentes de acciones celulares en los receptores muscarínicos acoplados a proteína G, adrenérgicos y serotoninérgicos. Entonces, luego tenemos acá otro caso de aminotriptilina para la depresión, los antidepresivos, ¿ya?, que actúan bloqueando la recaptación de noradrenalina y serotonina. Esto se produce entre las células nerviosas cortas. Igual que los antipsicóticos y el litio, afectan la dopamina en el cerebro, modificando su liberación. Entonces, estos antipsicóticos actúan bloqueando ya los receptores D2, D1, y bueno, y además sabemos que está relacionado con esto. Ahora, los efectos adversos se podrían esperar, ¿ya? Bueno, el haloperidol, después de agentes paranoicos y agresivos, controla el comportamiento, ¿no? Las ventajas que tiene, efectos secundarios. Tratar a este paciente, ya, su tratamiento. Acá estamos por ahí, algunos tratamientos, y ahí queda. Ya. Muy bien, entonces, señores, hemos terminado. Ya, vamos a entonces pasar lista. A ver, C1, C2, pasamos lista para terminar. Atención a la lista.